Nos metemos ya de lleno en el debate. ¿Tenemos disparador para presentar el tema? ¿No? ¿Para el próximo? Bueno, está Patricia Ferrari, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Vicente Lobrenzo, vocero de CAME, Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME, y Juan Cabandier, diputado nacional del Frente para la Victoria. CAME, ¿qué postura tiene en este momento? La verdad que no estamos realmente muy satisfechos con el dictamen que sacó el Senado excluyendo a las pymes del alcance de esta ley, pero consideramos que el Estado tiene que tener instrumentos para actuar con las grandes empresas que están teniendo conductas oligopólicas o monopólicas. ¿Por qué de pronto el empresariado argentino se ha puesto de punta con esta ley y los ha unido casi en un paralelo como la 125? La realidad es que esta es una ley que, la ley de abastecimiento es la ley que se persiguió a las pymes. Recordemos que era la ley que se usaba para clausurar cientos de pymes en la época que la DGI no tenía facultades para clausurar. Por lo tanto, lo primero que hizo CAME, por ser un mercado totalmente transparente, es solicitar, y así fue escuchado por los senadores, la exclusión de este sector tan importante. Por otro lado, tenemos productores que se ven rehenes de grandes corporaciones que, por ejemplo, en el caso de la manzana, que le pagan $1,50 el kilo y en las góndolas aparece a 17 pesos. Diputada, ¿por qué el radicalismo se opone? Porque están, digamos, en una postura muy similar a la de los empresarios. Primero porque la ley tiene vicios de constitucionalidad importantes, pero además porque han desperdiciado la oportunidad de utilizar una ley muy importante que es la Ley de Defensa de la Competencia. Y en esa, la capacidad del Estado, del gobierno para regular y sobre todo para impedir prácticas monopólicas importantes, se utilizó muy bien utilizado en la época de la Alianza, y es una ley que no la han querido usar ahora y la están derogando al no querer, al no tener el Tribunal de la Competencia, y de esa manera se le están dando todos los poderes que antes tenía el Tribunal de la Competencia a un secretario de Comercio. ¿Van a acompañar ustedes la ley que crea fueros para los consumidores? Seguramente sí, con bastantes modificaciones que se le quieren hacer, porque de los tres paquetes, de las tres leyes que forman el paquete, solamente esta se ocupa de alguna manera de los consumidores y de manera deficiente. Juan Cabandier, ¿ustedes quieren la ley de abastecimiento, como dicen los industriales, que van a ir a la justicia porque ustedes los quieren perseguir? ¿Va a aumentar la recesión en la Argentina? ¿Va a aumentar el desempleo? Me parece, Gustavo, que lo primero que tenemos que hacer es tratar de dar algún marco de explicación y desmistificar algunos títulos de diarios y conceptos que se han esgrimido en este tipo por parte de algunos sectores de la oposición y también por la Cámara Argentina de Comercio, por algunas actividades o cámaras de la industria. Es decir, la ley de abastecimiento data del año 74. Entonces, ¿es una ley chavista? No, Chávez tenía 10 años cuando se aprobó esta ley, en el gobierno de Perón. Segundo, ¿hay antecedentes de regulación a ciertos mercados de la economía? Sí. ¿Cuál es el primer antecedente? Irigoyen, primer gobierno de Irigoyen, con el congelamiento de precios de alquileres. Segundo, el gobierno de Ilia, década del 60, establece, fue el primer gobierno, el primer presidente que lleva al Congreso una ley de abastecimiento. En el 74 se reformó. Lo que estamos haciendo nosotros es reformular esa ley de abastecimiento, sacándole aspectos muy sensibles. Por ejemplo, quitándole los aspectos penales. Esto quiere decir que antes de la ley de abastecimiento, ante el incumplimiento de dicha ley, el gobierno, es decir, el Estado tenía facultad de penar, de generar una pena con prisión a aquellos que incumplían. Los empresarios. Se elimina. Por otro lado, eliminamos el congelamiento de precios, lo que estaba vigente en la del 74. Eliminamos intervenir temporalmente a las industrias y comercios, estaba vigente de la ley del 74, o sea, la sacamos. Disponer de bienes de producción, comercialización y distribución, lo eliminamos. Requerir declaraciones juradas estaba en la ley del 74 y lo eliminamos. ¿Y por qué se oponen? Si han eliminado todos estos temas. Porque la ley de abastecimiento sigue siendo una ley penal en blanco, que la llena la discrecionalidad del funcionario de tercera categoría, que le pueda tocar dictaminar en qué momento hay una intermediación innecesaria o en qué momento hay ganancia abusiva. ¿Pero que ustedes en qué temen que puede ser negativo? Estoy diciendo en los dos aspectos que contempla la ley. Ganancias abusivas. ¿Quién dice que es una ganancia abusiva? No está especificado, no está tipificado, entonces es discrecional decir cuándo hay ganancia abusiva. La otra es cuando
se habla de la intermediación innecesaria. ¿Quién lo dice? Los que estamos en el interior y sabemos lo que significa el costo del transporte en los productos que se venden y que se consumen. ¿Quién dice que esa intermediación es abusiva o no? Si hay aumentos de combustible autorizados por el Gobierno Nacional. Me parece que la ley de abastecimiento no cumple con las funciones que quiere buscar el Gobierno Nacional. Me parece que se perdió la oportunidad de usar la ley de defensa de la competencia para evitar prácticas abusivas que no la va a cortar con la ley de abastecimiento. Daniel Moreira de las Pymes, ¿cómo ven este proyecto? En principio quisiera hacer una aclaración. Sí. Realmente el empresariado nacional está a favor de la ley de abastecimiento. Las pymes, las empresas pymes somos el 99% de las empresas y el 75% de la mano de obra. Pero la UIA dice que es inconstitucional. La UIA defiende rural. otros intereses, básicamente. Nosotros lo que defendemos es el interés nacional. Entonces nosotros estamos a favor. Las pymes no son formadoras de precio, por lo tanto no están alcanzadas por esta ley. Ahora, realmente necesitamos, justamente para lo que decía acá compañero del CAME, el tema de que los grandes monopolios y oligopolios nos ponen los precios de las materias primas y muchísimas veces las pymes le vendemos a los mismos y nos ponen el precio de la venta de nuestro trabajo, esa ganancia no tenemos dónde ir a reclamarla. Y si vamos hoy, como fuimos y tenemos una denuncia hecha desde febrero en la Ley de Defensa de la Competencia, tenemos unos plazos que exceden el margen de nuestro trabajo. A ver, diputada. Yo, lo que estaría para preguntar es qué garantías hay que un burócrata pueda fijar mejor que un empresario cuáles son las cadenas de costos y los precios justos y razonables para que la gente pueda consumir. A mí me parece que es medio ingenuo pensar que desde un despacho de un burócrata se va a poder establecer mejor la cadena de costos y que eso va a redundar en beneficio de los consumidores. Pero qué concepción rara. ¿Por qué considerar que el Estado es burócrata? Es decir, el Estado está presente y tiene que garantizar los derechos de los usuarios y los consumidores. Hay un antecedente que es el del año 93, que fue la primera ley 24240 de defensa del consumidor. Claro, el Estado en aquel momento no estaba en favor de los consumidores y los usuarios, estaba en favor de las empresas. Entonces, ¿qué hizo ese Estado? Estamos hablando del menemismo, vetó y desnaturalizó esa ley y lo que permitió fue beneficiar a las grandes empresas. ¿Cuál es la obligación constitucional que tiene el Estado? Defender al sector más vulnerable en la relación de consumo entre empresa y consumidor, usuario. ¿Quién es el más vulnerable? Obviamente el usuario y el consumidor. Entonces el Estado tiene que bregar y velar por la protección de esos. ¿Qué hacemos? Llevamos este tribunal, este foro específico del consumidor que va a acelerar en aquellas situaciones donde se sientan vulnerados los usuarios y los consumidores, y además se reforma la ley de abastecimiento eliminando todo lo que acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que no se vulneren los derechos de los usuarios y consumidores. ¿Esa es la primera vez que se hace esto en el mundo? No, hay antecedentes en Estados Unidos con la ley Sherman, en España, en la misma Constitución, el artículo 31 y 52 de la Constitución española, en Alemania, en Reino Unido. El concepto de solve et repete está implementado en Chile. Primero pague, después reclame. Bueno, la oposición se está oponiendo, valga la redundancia, a esto. ¿Por qué? Bueno, tendrán que sacar la conclusión los televidentes y los argentinos. Lorenzo, lo que más le molesta a los empresarios, tal vez esto que acaba de decir Cabandier, el que pague y después reclame, ¿qué es lo que hacemos los usuarios habitualmente? Porque cualquiera de nosotros, cuando tiene un problema, te dicen, cualquier empresa de servicio, pague y después quéjese y a los premios. La realidad parece que es que por eso hay que distinguir esto entre pequeña y mediana y grande empresa. Es decir, en la pequeña y mediana, el pagar por anticipado para poder generar el descargo le puede costar la vida de esa empresa. Por eso es tan importante diferenciar del alcance de la ley a la pequeña y mediana empresa. Bueno, pero ya están afuera. Digo, y bueno, para la grande, es decir, hay muchísimas multas que han colocado a empresas, nunca por las ejemplo, pagan. De telefonía que nunca las pagan porque tienen... Los supermercados nunca las pagan. Exactamente. Bueno, sanciones que le han aplicado a hipermercados que nunca han cumplido porque están en apelación tras apelación, y la realidad es que nosotros vemos que también nosotros somos rehenes de esas prácticas. ¿Y esto, diputada, usted cree que no hay que al empresario? Porque acá en la Argentina los empresarios hacen de la suya también. Nadie está diciendo que los empresarios no hagan de las suyas en un estado donde hay concentración de Estado en una parte y hay carencia de Estado por otro. Yo me voy a referir, por ejemplo, a los usuarios de las rutas
multas, los peajes, es un sistema que está desde la época menemista, ni siquiera convocan audiencias públicas para aumentar el peaje y todos sabemos en qué condiciones están las rutas. Así que a mí me parece que decir que el Estado vela por todos nosotros es un poco naif. Estaría bueno que regulara y que se ocupara de que además se cumpla. Los que tienen servicios públicos domiciliarios, gas, electricidad, sabemos que poco hace el Estado por mejorar los servicios que tenemos nosotros. Y en cuanto a las multas que pagan los empresarios, las multas más grandes y más altas que se han pagado en la Argentina se pusieron en la época de la Alianza a partir de la Ley de Defensa de la Competencia a la cartelización de las cementeras y a la cartelización del oxígeno líquido. Me parece que tenemos que volver a la época de la Alianza. Bueno, vos estás queriendo volver al 47 con la ley que querés hacer de abastecimiento. ¿Cómo el 47? Sí, el sistema 74 que ustedes... será, pero nosotros lo reformamos. No. Tendrías que estudiar un poquito de historia. La ley, el sistema donde todo el poder lo tiene un secretario de Comercio es de la época del año 1947. Pero de todas maneras, me parece importante, Juan, vos y yo nos vamos a pelear después si querés en la comisión, pero que tratemos de poder explicar a cada uno dónde están las visiones, porque a veces, y lo probamos ayer en la reunión que hicimos en la comisión, no hay visiones tan encontradas en algunas cosas. Ustedes se la perdieron ayer, pero con el fuero de la justicia para de menor cuantía, hubieran visto que dentro del proyecto se podían mejorar muchas cosas, pero no se lo estaban criticando tanto. Sí, quiero decir lo siguiente, ¿no? Así como Vicente, el representante de CAME, acaba de decir que se introdujeron modificaciones donde se excluyen a las pymes. Obviamente esto fue una recomendación que nos vienen haciendo Osvaldo, Vicente hace un tiempo y fue atendida, así como otros aspectos que también fueron atendidos. Por lo tanto, esta es una ley que tuvo las modificaciones pertinentes, se está votando en esta jornada el día de hoy en el Senado y fue abierta a todos. Y estamos haciendo fueros para el consumidor en todo el país, con las autoridades y la autoridad de aplicación de todas las provincias. Ahora, ¿por qué cree que los empresarios se han declarado en contra y dijo que van a requerir a la justicia y que es inconstitucional? ¿Qué es lo que persiguen entonces? Bueno, es decir, me parece, Gustavo, que una de las críticas que no está explicitada aún es que en realidad estos proyectos empoderan al usuario y al consumidor. Entonces ya no hay posibilidad de que las empresas monopólicas o oligopólicas puedan hacer lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque ahora el consumidor y el usuario tienen una herramienta de poder. Y esto es importante. Siempre en los procesos históricos se requirió de la conciencia de derechos de nuestro pueblo. Y ahora estamos otorgando conciencia de derechos a nuestro pueblo, empoderándolo. Y esto les molesta. ¿De qué manera? Porque no van a poder abusar más de los usuarios y los consumidores. Empoderan al Estado. Y yo pregunto, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con YPF, a quien le han autorizado aumentos del 60% en el último año? Eso después impacta directamente, Patricia, en el consumidor. Está bien que vos tengas algunos aspectos donde quieras mejorar esto, pero me parece que creo que tenés que ser más franca y decir, estás defendiendo a los sectores empresariales. No, estoy defendiendo a los consumidores, que son los que ustedes no defienden, los monopolios. Juan. No, Juan, no te confundas. Estás defendiendo... Carecen de libertad porque dependen del sector económico financiero, del sector económico concentrado. ¿Qué consumidor va a quedar empoderado cuando solamente dependa de un secretario de comercio? No se eso que vos estás planteando no es así, perdóname, no es así. Porque en realidad lo que vos estás planteando muy segmentadamente, no es así, porque vos vas a tener... Bueno, yo no lo juzgo, traten de no juzgarme, escuchen, pero no juzguen. Vos vas a tener una comisión que está el secretario que vos decís, pero van a tener los consumidores una representación, los empresarios una representación, entonces ese conjunto es el que va a juzgar. Los entes de control del Estado no están todos intervenidos y no tienen sentados en su representación a los consumidores y a los usuarios. Fíjense un poco. Es que esta ley lo que está planteando con la comisión es para que justamente eso que vos estás diciendo no suceda, y está planteado. Es más, primero tenían una serie de funcionarios estatales
y solamente una de las representaciones de los consumidores. Ahora tiene 3. O sea, esto no es así como lo estás planteando. Ahora, ¿y por qué crees que los empresarios de la Argentina se oponen tenazmente? La misma pregunta que le hice a Juan. Dicen que es inconstitucional, que van a ir a la justicia, que el Estado lo quiere perseguir. Vuelvo a repetir, de los empresarios nacionales no se oponen. Los empresarios de las multinacionales, que en definitiva son... Pero Méndez, presidente de la UIA, no es... Méndez es el presidente de la UIA y te puedo decir... Está durísimo. Sí, está durísimo. Y al margen de las declaraciones aberrantes que tuvo hoy, esta defensa que ellos hacen defensas. Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Terrible, y comparó el gobierno con la dictadura y dijo que la conducta... Con el hitlerismo. La conducta del bloque oficialista al votar en conjunto era similar a la de los militares con la obediencia debida. Sí, y en este país decir eso, Juan, es un... Pero supongamos, no fue un exceso puede. total, pero supongamos que uno esté de acuerdo con el espíritu de la ley y que incluso esté de acuerdo con que los monopolios tienen que estar regulados por el Estado. Pero claro, se oponen la UIA, la Cámara de Comercio, la Bolsa, los bancos, la Rural, todos los que... El Poder Real de Argentina. Bien, supongamos que ese Poder Real de la Argentina frente a esta ley decide no invertir más por el año y medio de gobierno que le queda a Cristina Kirchner. ¿El Estado está dispuesto a tomar posiciones en esos segmentos, a estatizar una planta siderúrgica, una planta de plástico, una planta petroquímica, para garantizar que las inversiones que hacen falta para que la inflación no llegue a todos nosotros se hagan? Berco, de esta nueva ley de abastecimiento, antigua ley de abastecimiento, hoy ley de regulación del proceso de producción de empresas, quita la expropiación, elimina la posibilidad de la expropiación. Por eso digo, supongamos que te boicoteen... No hay ninguna posibilidad de esos conceptos que se están virtiendo mediáticamente. Pero supongamos en realidad, lo que hay de fondo en todo esto es que las empresas monopólicas hoy van a estar obligadas a mejorar su práctica empresarial, a mejorar su producción, porque no van a poder más abusar como lo hacen hasta el día de hoy, como de los usuarios y los consumidores. Ahora, como cualquiera. Suponiendo que pase lo que vos estás planteando, que es más o menos lo que dijo la presidenta el otro día, bueno, saquen los autos donde lo están guardando. Como están las empresas monopólicas y oligopólicas haciendo eso en una práctica sistemática, no de ahora, desde siempre. Cuando nosotros hicimos la denuncia que dije hace un rato, tomando del 2003 al 2013, la chapa trapezoidal aumentó un 1187% en esos 10 años. Con el aval del gobierno, los aplaudieron pará. hace 2 años. Lo que te digo es, ¿qué es lo que aumentó en esos 10 años todo eso? Nada, los salarios aumentaron un 700%. Y en el primer semestre, con acuerdo de precio, con precios cuidados y todo firmado, aumentaron el 51%. Ahora, ¿a dónde le vas a comprar chapa? A otro que no sea Techina acá. Si no lo hace nadie, eso es lo mismo que Aluar. Ahora, lo que hay que hacer es justamente esto que dice la presidenta, decir, bueno, a ver, saquen lo que tiene y exponerlos a que estos son los formadores de la inflación. Bueno, les agradezco a todos, se nos agotó el tiempo, vamos a seguirlo, porque esto, bueno, seguramente será aprobado esta noche en el Senado. ¿Y cuándo lo tratan en la Cámara de Diputados? El 17. El 17 lo tratamos. ¿Puedo decir una cosa cortita? Muy corto, Juan, porque ya tenemos... ¿Sabes cuáles son los derechos del consumidor? El acceso al consumo y la libertad de elección. Para que haya libertad de consumo, acceso al consumo y libertad de elección, necesita haber abastecimiento. Esto es para que reflexionen los televidentes. ¿A quién estamos defendiendo? A los consumidores y a los usuarios. Bueno, muchas gracias. Nombren al defensor del pueblo de la nación y ahí van a estar los derechos colectivos bien asegurados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos metemos ya en el segundo debate que vamos a tener con distintos representantes, incluso de comunidades extranjeras, sobre lo que se ha propuesto también como debate en la Argentina. Aquellos inmigrantes que delinquen en la Argentina deben ser deportados.